Bueno, me alegra verles. La verdad es que hemos tenido este lapso de tiempo de descanso, pero ha sido quizás necesario para que nosotros nos pongamos al día. Yo sé que ustedes lo han aprovechado al máximo, ¿no es cierto? Sí, es fiel y gracias igual ahí. Ok, Gracias a Dios aquí estamos de nuevo para hacer excelente. el mejor intento. Sí, acuérdense que ya estamos en los últimos días, en los últimos días de la materia. Hay que hacer el último esfuerzo. Yo se siente como que nos va a considerar mañana. ¿Ya están listos para mañana? Pues ahí, un tanto diríamos. Ok. Si hay alguna duda de algo, pueden preguntar ahorita. Algún tema que necesiten algún refuerzo o Ah, algún tema que haya quedado alguna duda, pues hoy es el momento que lo hagan. sí, hay muchas, pero quizás no las recuerdo. No la recuerda. Tal Bueno, vez al final de la clase le interrumpo, si me surge alguna. vaya, excelente. Muy Gracias. bien. Bueno, ya sabe. No sé qué dice el resto. Gloria Marina. Órale, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué me cuenta? ¿Ya ¿Todo lista? bien? Gracias a Dios. ¿Ya lista para mañana? Ay, ni tanto. Sí. Bueno. Pero sí han tenido oportunidad para estudiar. Yo sé que ya mañana va a ser el desquite de todo. Mañana, dice, ahorita me imagino que han de estar pensando que venga ya ese examen para hacerlo. Muy bien, me alegra verles. En esta semana les envié una encuesta que la estaba pasando la escuela, la universidad. No sé si todos tuvieron la oportunidad de darle respuesta a esa encuesta, eh, porque hay como una especie de estudio que están haciendo en los de la universidad y era necesario pues que la mayoría de estudiantes participara. Ojalá pues ustedes hayan tenido la oportunidad de hacerlo. Muy bien. Ok, hasta la clase anterior yo me recuerdo que estábamos hablando un tanto de lo que era la parte de los programas de auditoría. Hablábamos un poco de los programas de auditoría, de qué era un programa de auditoría, de cuáles son las estructuras de un programa de auditoría, eh, y mencionábamos algunos elementos importantes sobre el tema de programas. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que también tomarlo muy en cuenta. Carla Abigail, adelante. Muy bien. Le decía de que el tema del programa de auditoría, eso es un tema muy importante para el auditor, porque de ese depende precisamente la respuesta que va a dar el auditor precisamente a los riesgos que ha identificado en la planificación. Yo les decía de que un aspecto importante para el programa de auditoría es que usted sepa, en primer lugar, determinar cómo se estructura un programa de auditoría y cómo este está relacionado a la planificación de la auditoría, con qué el programa de auditoría se amarra a la planificación y cómo los procedimientos de auditoría buscan dar respuesta a esos objetivos. Entonces, eso es importante y al final terminamos con un procedimiento de auditoría. Lo importante de esto es que ustedes conozcan y recuerden cómo se redacta un procedimiento de auditoría. Eso es bien elemental que ustedes lo sepan, porque muchos piensan de que el redactar un procedimiento de auditoría es nada más decir verifique tal cosa o compruebe tal cosa, pero hay reglas específicas para redactar procedimientos de auditoría. El objetivo cuando usted redacta un procedimiento de auditoría es que usted no pregunte a nadie qué es lo que va a hacer. El procedimiento le va a indicar a usted qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a solicitar, cómo lo va a ejecutar el procedimiento de auditoría. Si existen hallazgos, con qué procedimientos o con qué criterios usted lo va a cruzar esa información
para elaborar el hallazgo de auditoría. Esos son los elementos importantes que el auditor debe de conocer. Antes de eso hablábamos de la parte del enfoque de muestreo, ¿se recuerdan? Hablábamos de que lo más importante en el muestreo de auditoría es de que el auditor identifique el método y la técnica que va a utilizar, porque de nada sirve que el auditor defina una serie de aspectos dentro del muestreo como teoría, como algunos aspectos didácticos sobre el muestreo, si no materializa lo más importante en el enfoque de muestreo, que son esos dos elementos, el método y la técnica de muestreo. En aquel momento, si ustedes se recuerdan, hablábamos del método, que el método que nosotros utilizamos en el muestreo nos sirve nada más para determinar el tamaño de la muestra, mientras que la técnica es la herramienta que utiliza el auditor para seleccionar los elementos de la muestra. Entonces, ustedes conocían diferentes técnicas. Hay diferentes técnicas que puede utilizar el auditor en el muestreo para seleccionar los elementos de la muestra, pero una de las más comunes que nosotros utilizamos, decíamos en aquel momento, es la técnica sistemática, pero también podrían utilizar la técnica al azar o de números aleatorios, que son técnicas que también se utilizan en la práctica. Mencionábamos también en aquel momento de que existen dos métodos para determinar el tamaño de la muestra. El primer método nosotros lo conocíamos como método de atributos y el segundo es el método de variables. Ambos métodos son universalmente utilizados tanto aquí como en China y la relación que usted tiene para poder determinar o utilizar esos métodos es precisamente que usted sepa, en todo caso, determinar en qué momento usted los va a aplicar. Felipe, adelante. Licenciado, aún no está proyectando, ¿verdad? No, no estoy proyectando todavía. Ah, va, ok. Estamos haciendo como una pequeña recordatorio de lo que vimos. Sí. Claro, Ajá. gracias. Muy bien. Entonces decíamos que esos son los elementos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Antes del muestreo, si ustedes se recuerdan, hablábamos un poco del enfoque de la auditoría. Y el enfoque de auditoría no es más que usted establezca cómo va a ordenar su respuesta ante los riesgos identificados. Y eso tiene mucho que ver la parte del riesgo de control. Decíamos en aquel momento que la clave del enfoque de auditoría está en saber determinar cómo el riesgo de auditoría influye en el establecimiento de la respuesta del auditor. Y en aquel momento decíamos que si el riesgo de control es bajo, entonces el enfoque que va a utilizar el auditor es tal. Pero si el riesgo de control es moderado, también el enfoque a utilizar ya lo establece la normativa. Y si el enfoque o si el riesgo de auditoría, el riesgo de control es alto, entonces también hay una respuesta. Todos esos elementos que ya hemos como conocido y hemos de alguna forma desarrollado en las clases anteriores, van a ser los insumos que ustedes van a necesitar mañana como para dar una respuesta inmediata a las preguntas que ustedes van a tener. Muy bien. Hoy vamos a tener precisamente otro tema. Vamos a abordar otro tema. Vamos a dejar por un lado la parte de la planificación y vamos a tener un tema, digamos, mucho más práctico en este caso. Hoy vamos a entrar al tema de la ejecución de la auditoría. Veamos qué es lo que tenemos.